Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de la parte del mundo que se conecta. Gracias por ser parte de este grupo y de esta nueva aventura. Si tu intención es mejorar tu vida, conseguir objetivos, este curso es para ti. Permíteme comenzar a compartir la pantalla para que demos oficialmente inicio al curso. Bueno, mi nombre es Fernando García y yo soy facilitador de procesos de cambio, biodesprogramador, biodescodificador, y voy a encargarme de tratar de que este curso sea lo más óptimo posible y que te lleves mucha información y mucho aprendizaje. Posiblemente te has preguntado por qué hay gente que siempre está feliz, por qué algunos tienen más dinero que otros, y la salud, por qué unos se enferman más que otros. ¿Tú crees que eso es casual? ¿Tú crees que, a mí me tocó eh, nacer enfermo, o yo nací pobre, pues si pobre voy a morir? No, yo nunca he tenido suerte. O de repente dirás, mi papá era pobre, mi abuelo era pobre, pues me toca a mí ser pobre. Fíjate que eso son creencias limitantes y no es cierto. Nada de eso es cierto. Tú puedes ser tan feliz como la persona que lo es. Lo único que tienes que aprender es cambiar tu forma de ver las cosas, tu forma como vives, y vas a ver cómo todo en tu entorno va cambiando. No tienes dinero. ¿Has visto por qué es que no tienes dinero? No es mala suerte. No existe la mala suerte. Existen los malos hábitos, que es lo que tienes que cambiar. Y muchas veces hay gente que se enferma más por la forma como vive la vida, por la forma como perciben el mundo y les afecta. ¿De acuerdo? Entonces, lo que tenemos que aprender, y vamos a tratar de aprender en este curso, es modificar, reprogramar, modelar las cosas que veníamos haciendo que no nos favorecen y reemplazarlas por cosas que sí nos van a favorecer. ¿Suerte o destino? No, no es ni suerte, no es ni destino. Tú haces el camino con tus acciones. Tú eres el que determina qué va a pasar mañana. Acuérdate, el futuro no existe, el pasado no lo puedes cambiar. Solo queda el presente, hoy. Hoy es que tienes tú que cambiar. ¿Qué vamos a aprender? Bueno, la historia de cómo nació la PNL. Es curioso, esto tiene una historia bastante interesante. Aunque puede que haya alguna versión un poquito diferente. Te voy a comentar la que pues viene de John Grinder, porque de alguna manera he estado más cerca de esa corriente, ¿no? Vamos a ver qué es la PNL, la programación neurolingüística. ¿Por qué aprenderla? ¿De qué nos sirve? ¿Es importante? ¿Nos ayuda? ¿O solamente es un curso más que vamos a juntar en nuestro currículum? Vas a darte cuenta que no. Vas a darte cuenta que este curso puede cambiar tu vida. Este curso te va a enseñar algunas cosas que quizás hacías repetitivamente y no sabías, o que lo hacías mal, o que podías mejorarla. Y cuando tú mejoras algo, todo en tu vida cambia. ¿Y en qué se utiliza PNL? Programación, neurolingüística, en computadoras, en lenguaje, me van a enseñar gramática, me van a enseñar sintaxis, me van a enseñar a hablar. No, no exactamente. ¿Okay? Si bien es cierto, va a entrar esos elementos, pero no de la forma como lo estamos entendiendo en el término normal, ¿no? Programación generalmente de computadora. ¿Y a mí qué me importa? Me dirás, yo soy enfermero, yo soy enfermera, yo soy ama de casa, ¿a mí qué me importa? Ok, no vamos a aprender a programar una computadora, pero sí vamos a darnos cuenta por qué la programación es importante en nuestra vida, por qué nosotros estamos llenos de programas, aunque no entendamos por qué, y si te das cuenta, somos la mejor computadora del universo. ¿De acuerdo? Entonces, por eso vamos a irlo aprendiendo. También vamos a ver qué son sistemas representacionales, ¿okay? Cómo percibimos el mundo, ¿okay? ¿Qué herramientas tenemos para darnos cuenta de que hace frío, hace calor, o para creer que nos están ofendiendo, que alguien se molestó, ¿okay? O de repente cómo nosotros nos identificamos más. Vamos a ver más adelante si somos visuales, si somos auditivos o si somos kinestésicos. ¿Qué es eso? No te preocupes, tranquilo, lo vas a entender. Pero déjalo así, como una palabra rara que no se entiende quizás. ¿Qué son metamodelos? Bueno, vamos a aprenderlo, metamodelos, cómo
el universo lo vamos estructurando de la manera como hemos ido creciendo, como si hemos ido aprendiendo. Después vamos a ver metaprogramas y qué son los postulados de la PNL. Ahora, quizás tú dirás, pero ¿y qué es eso? No te preocupes. ¿Y para qué sirve? Tampoco te preocupes. Vamos a irlo desarrollando de a pocos y lo vas a ir entendiendo y vas a darte cuenta cómo todos esos conceptos están en tu vida. Consciente o inconscientemente lo tienes dentro y lo que tenemos que hacer es mejorarlos, modificarlos o reemplazarlos. Tú decides. Y el último que se llama anclaje. ¿Qué es un ancla? Bueno, todos sabemos el ancla, lo que se usa en el barco, pero no te preocupes que no tienes que comprarte un barco para eso. ¿Ok? Vamos a aprender qué es un ancla, cómo nos sirve y sobre todo nos vamos a dar cuenta cómo vivimos anclados todo el tiempo. Es más, desde pequeño nos van llenando de anclas y algunas no son muy buenas. Déjame decirte que deberías de tirarlas o cuando menos reemplazarlas o quizás modificarlas. Yo creo que por ahí estamos bien, ¿ok? Comencemos con la historia de la PNL. Hay dos personas que son fundadores, cofundadores. Uno es Richard Blander y el otro es John Grinder. Ahora, te voy a hablar de cada uno de ellos para que veas las características que tienen y cómo dos mentes de áreas completamente diferentes, entre comillas, se juntan y hacen esta metodología que es maravillosa, que es increíble, que revolucionó el mundo, cambió la forma de pensar, ¿de acuerdo? Richard Blander, esto pasó en los años 70, él era estudiante de informática, de programación, ¿de acuerdo? Después, más adelante, hizo una licenciatura en filosofía, psicología, pero en el momento que nació la PNL, él era un programador. ¿Qué pasa? Como programador, como cualquier estudiante, buscaba trabajo en su tiempo libre para estar mejor o para poder pagar sus gastos personales. Entonces conoce a Robert Spitzer, que era propietario de la editorial Science and Behavioral Books, ¿okay? Una editorial que imprimía libros, que se encargaba de transcribir, se encargaba de preparar los libros de terapeutas que en ese momento eran bastante reconocidos. Entonces necesitaban un transcriptor y lo llaman y le dice a Richard Blander si estaría interesado en hacerlo. Pues él se comienza a meter a hacer la transcripción y comienza a darse cuenta que habían formas en que estos terapeutas hacían las cosas y se sorprendió y alguna vez decidió crear un grupo en su casa, okay, los sábados, los fines de semana, y repetir lo que hacían las mismas personas. Repetían lo que decían, repetían cómo lo hacían, y iban aprendiendo. Entonces lo primero que aprendió fue los trabajos de First Perls, okay, que es una persona muy conocida en terapias, okay, las terapias Gestalt. Después también, como la editora era muy famosa, muy conocida en el medio, después va otra terapeuta que es Virginia Satir. Entonces también comienza a hacer lo mismo, la transcripción. Pero conforme él iba metiéndose en los trabajos de las personas, de esos terapeutas, él iba aprendiendo, él iba interesando en la forma como ellos trabajaban. Y comenzó de manera de pasatiempo a experimentar. ¿Qué pasa si yo hago lo mismo que hacen ellos? Y se da cuenta que los resultados eran los mismos, o al menos eran bastante parecidos. Entonces se sorprendió, algo hay ahí. Esto no es magia. Entonces entra aquí a tallar el otro cofundador, que ya era doctor en lingüística. Te he puesto algunas cosas que le he hecho porque eso va a marcar su forma de ver. No es solo un lingüista cualquiera. Primero trabajó en las Fuerzas Armadas, trabajó destacado en Europa y después trabajó en la CIA. ¿Qué significa eso? Acuérdate, no cualquiera trabaja en la CIA, ¿ok? Es el Centro de Inteligencia Americano, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa? Él, aparte de ser lingüística, desarrolló algunas habilidades por encima de lo que podríamos ser las personas normales, técnicas mucho más avanzadas, de repente investigación. Y trabajó en gramáticas generativas. ¿Qué es esto? Es la forma como el lenguaje transforma, básicamente, ¿no? No vamos a entrar en detalles, pero para que básicamente después con la idea cómo la gramática del lenguaje genera una acción, un cambio. Eso lo hizo con Noam Chomsky, ¿okay? Y fue docente de la Universidad de California. Mientras él era docente, Richard Blander era
un estudiante, era su estudiante. Entonces se le acerca y le dice, John, yo estoy viendo las terapias de esta gente, yo lo hago, pero no sé cómo lo hago, pero me da resultados. ¿Tú me puedes ayudar para estructurarla? Porque estoy haciendo las cosas, pero no estoy consciente exactamente de qué es lo que estoy haciendo. Entonces John Grinder le dice, ok, invítame a uno de tus talleres, a una de tus reuniones en casa, y pues te acompaño y lo resolvemos, ¿no? Bien, entonces se reúnen y le comienzan a dar forma al concepto de lo que sería la programación neurolingüística. Ahora, ¿por qué es importante mencionarse esas personas? Por ejemplo, Fritz Perls es el creador de la terapia gestal. Si alguno de ustedes tiene una idea, una parte famosa de la terapia gestal es la silla vacía. No lo vamos a tocar aquí porque no exactamente es parte de este curso, pero para que te des una idea, tú agarras una silla, le dices, ok, en esta silla está, por ejemplo, María, okay. Entonces, dile a María lo que sientes, ¿no? Y parece mentira, pero inconscientemente el cerebro visualiza a María y tú comienzas a hacer una especie de terapia en la silla vacía, ¿no? O tú le dices, bueno, a la hora que te sientes en esta silla, tú vas a sentir a tu papá. ¿Okay? Es una terapia, ¿de acuerdo? No la vamos a desarrollar, pero para que te des una idea. Entonces, esto influyó mucho en la PNL. Después, ellos dijeron, bueno, vamos a comenzar a modelar. ¿Qué significa? Vamos a comenzar a estudiar la gente que tiene éxito en las terapias. Y vamos a ver qué es lo que hace. Porque no es magia. O sea, ellos tienen que actuar de una manera. Su forma de hablar, su forma de dirigirse, su forma de tomar notas, su forma de escoger los momentos adecuados para determinada terapia con el cliente o el paciente, según el caso. Entonces comenzaron a modelar a Fritz Perls, después a Virginia Satir. Eran los más grandes terapeutas de esa época. Por ejemplo, Virginia Satir era la creadora de la terapia sistémica familiar. Ella es la primera terapeuta que dijo, si en una familia hay un alcohólico, toda la familia tiene problemas de alcohol. No es solamente el problema del alcohólico, es problema de toda la familia. Significa que toda la familia tiene que ir a terapia. Y no porque todos tomen, pero sin embargo, el efecto de un miembro de la familia afecta a toda la familia. Por eso se le llaman terapia sistémica. El sistema familiar se ve afectado. Y fue la primera que dijo, toda la familia a terapia. No es solamente el alcohólico, no solo el que tiene problemas, sino toda la familia. Y la llamaron la gurú de las terapias familiares. Era lo que decimos nosotros, lo máximo en ese momento en terapias familiares. Después Noam Chomsky, que es lingüística, es considerado uno de los mejores sintaxistas del mundo. Trabajó con John Grinder en gramáticas generativas transformacionales. ¿De acuerdo? Es, como les comenté, la gramática que transforma, el lenguaje que crea una acción. Y este señor muy conocido en el mundo, Milton Erickson. Milton Erickson es una persona muy peculiar, porque nació con muchos defectos. Primero tuvo polio y no podía caminar. Entonces, ¿qué pasó? Milton se la pasó horas, días, quizás años, viendo cómo su hermana caminaba, porque él no podía caminar. Y comenzó a modelar la forma como ella caminaba. Los médicos dijeron, este niño nunca más va a caminar, este niño nunca va a poder estudiar, este niño no va a servir para nada. Sin embargo, su forma muy hábil de percibir, de observar cómo se daban las cosas, entonces él aprendió a caminar modelando a su hermana, haciendo lo que su hermana hacía para caminar. Se sobrepuso a la polio, ¿okay? Llevó una vida dentro de las limitaciones bastante normal y pues creó un sistema. Era impresionante. Él era el padre de la hipnosis. Él te daba la mano y te hipnotizaba así no quisieras. ¿Okay? Ya todos lo sabían, ya era muy conocido. ¿Okay? Es una persona que influyó mucho en la programación neurolingüística. John Grinder y Blander trataron de contactarse con él, pero nunca les hacía caso, porque era una persona importante, era una persona muy ocupada. La única forma que pudieron hacerlo fue cuando pudieron modular su voz, que su voz era extraña, porque él tenía problemas incluso de hablar, entonces sonaba su voz un poco lenta, un poco
dificultosa. Entonces ellos hicieron una llamada simulando su voz. Entonces Milton dijo, ¿quién eres tú? ¿Okay? ¿Quién se atreve a imitarme? Y le dijo, ven para acá, quiero conocerte. Y de ahí nació una relación que duró muchos años, donde ellos aprendieron mucho, pero mucho de Milton Erickson y su terapia. Y la PNL tiene mucho de la terapia de Milton Erickson. Entonces, ¿qué es la programación neurolingüística? Ellos reunieron porque tenían que presentar las terapias en Estados Unidos en la Asociación de Psicología para que sea aceptada, y lo primero que le preguntan, ¿y cómo se llama? Bueno, la forma más salomónica era, le decía, pues Brander, tú eres programador, yo soy lingüística, llamámonos programación neurolingüística. Que quizás el nombre no es lo mejor, porque no se vende, o sea, no te ayuda. Ahora que se conoce es más fácil, pero imagínate antes, que no ayuda, ¿no? A mí sí programación, a mí no me interesa. Lingüística, yo no necesito, ¿ok? Entonces, ¿qué vamos a ver en la programación de la lingüística? Primero es un conjunto de información estructurada. Nosotros decimos, pero programas para mí, ¿no? ¿Qué? Yo no me interesa, yo no soy ingeniero, pero si te das cuenta, todo en tu vida es un programa. Desde que te levantas, la forma como te estructuras, la forma como te vistes, sigues determinados patrones, sigues determinadas estructuras de comportamiento. Ese es un programa. ¿Qué es un programa? Es una estructura de procedimientos que llevan a un resultado final. Nuestra vida es un conjunto de procedimientos. Cuando nos levantamos, de repente nos levantamos, nos cepillamos, nos bañamos, o algo diferente, de acuerdo, cuando estudiamos, cuando comemos. O sea, estamos estructurados, tenemos un conjunto de programas que la mayor parte de nosotros no viene de nosotros. Vienen desde que nos criaron, nos enseñaron, bien o mal, y eso es lo que tenemos. ¿Ok? Ahora, neuro. ¿Por qué neuro? Porque se estudia cómo procesamos en el cerebro la información, cómo lo vamos a percibir y cómo esos programas, cómo lo percibimos, la sensación del cerebro y cómo nos va a afectar. ¿Cómo es el proceso? Y lingüístico. Ustedes saben que a veces el arma más letal es la lengua, sin ofender a los presentes, pero definitivamente a veces hacemos mucho daño con lo que decimos. El lenguaje, gracias o para mala suerte el lenguaje, ha generado guerras, ha generado divorcios por una palabra maldicha. ¿Okay? Es como interactuamos en el mundo a través del lenguaje, sea escrito o sea no escrito. Por ejemplo, un gesto, ¿de acuerdo? Una actitud, una acción de rechazo. No decimos nada y hay mucha gente que dice, pero yo no te dije nada. Sí, pero mira cómo actuaste, cómo me miraste, cómo me sentí, ¿de acuerdo? Entonces, es importante entender que nosotros recibimos una programación, lo procesamos en el cerebro y lo hacemos a través del lenguaje. Ten presente que mientras mejor sea tu lenguaje, tu cerebro tiene mejor proceso, nos guste o no nos guste. Ahora, ¿qué nos enseña la programación neurolingüística? Es el proceso de cómo se van a hacer las cosas. ¿Cómo vas a estudiar para ser un mejor alumno? ¿Cómo vas a aprender para que asimiles mejor las cosas? ¿Quieres bajar de peso? Pues eso te puede ayudar cómo bajar de peso. Porque cuando la subida de peso tiene una estructura, una programación que no es adecuada para ti. Son técnicas poderosas que van a producir cambios a las personas en corto plazo. Y es impresionante porque mientras tú vas a una terapia de psicología, ¿sí?, te pueden tomar meses o años. Por ejemplo, el psicoanálisis es bien largo. Con la PNL muchas veces se resuelven cosas con una sesión, ¿de acuerdo? Se mejora porque del momento que tú te das cuenta, del momento que tú cambias un hábito, ya las cosas van cambiando. Como el primer libro que ellos escribieron que se llamaba De sapos a príncipes. Desafortunadamente o afortunadamente, yo pienso que a veces más desafortunadamente, nos van desarrollando con una estructura. Por ejemplo, si mi padre piensa que el dinero es sucio, lo primero que me va a enseñar mi padre es que el dinero es sucio, que tener dinero es malo. Entonces, cuando yo crezca, no voy a tener dinero, porque ¿cómo voy a tener dinero si es malo? Yo no voy a hacer algo que es malo.
Y muchas cosas así nos han ido programando. O si no, cuando dicen, no, el que tiene dinero es un delincuente. Dime, delincuentes hay en todos los estratos, o los pobres no hay delincuente que sea pobre. Es más, muchos delincuentes dicen que son delincuentes porque son pobres. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué pasa? Hay muchas creencias limitantes, muchas situaciones que nos han ido formando o malformando, ¿no? Si mi mamá tiene unas creencias, porque viene de atrás, que no son buenas, de repente no son ni modernas, imagínate cómo nos enfrentamos a este mundo nuevo, lleno de temores, lleno de inseguridades, lleno de miedos. Por ahí es que la PNL nos ayuda a encontrar esa creencia, a cambiarla. Con la PNL se pueden hacer muchas cosas. ¿Por qué aprenderla? Ahora yo te digo, si tú estás contento en la vida que tienes, ni te preocupes. Si ya tienes tus metas, si tienes lo que quieres, ya no pierdas el tiempo. Vive la vida, que la vida no es muy larga. Pero si aún no consigues lo que quieres, si sientes que por más que llegas, que nada, no llegas a la orilla de tus resultados, por más que quieres, te esfuerzas, que a pesar que trabajas y dices, no sé qué está pasando. Yo trabajo y no tengo plata. ¿Dónde está el problema? El problema no está de repente porque trabajas y trabajas. El problema de repente está es cómo trabajas y por qué trabajas y qué haces después del trabajo, quizás, porque todo eso se tiene que revisar. Entonces, si tú tienes esas situaciones, entonces necesitas reprogramarte para que cambies tus resultados. Acuérdate que no esperes algún cambio en tu vida si sigues haciendo siempre lo mismo. No tiene sentido, no va a pasar. ¿No? Si todos los días te levantas a las 6 de la mañana, te vas a dormir a las 11 de la noche y tu ritmo de vida no ha cambiado en absoluto, no haces nada, trabajas, comes, ves televisión, te vuelves a dormir, no esperes que cambie. No va a aparecer del cielo alguien que te diga, Fernando, ya he venido por ti porque sé que necesitas algo para que sea diferente. No va a pasar, ¿de acuerdo? No va a pasar. Así que despierta, abre los ojos y toma el control de tu vida hoy, no mañana, hoy. ¿En qué áreas se utiliza? ¿En qué áreas de la vida? Yo diría mejor que te preguntes en qué área de tu vida no la necesitas, porque tú lo utilizas en todo. O sea, tú puedes mejorar todo. No, yo canto bien, pues canta mejor. No, yo no puedo aprender, pues lo vas a hacer, ¿ok? Cambia la forma como estudias y lo vas a conseguir. No puedo bajar de peso, lo vas a hacer. O sea, en todas las áreas de tu vida lo puedes utilizar. Tú puedes reprogramar, tú puedes reacondicionar, tú puedes crear nuevas oportunidades para ti mismo, para el trabajo, tener un mejor rendimiento y mejores oportunidades. Porque a veces queremos cambiar el trabajo, tenemos miedo. Y un miedo que de repente no sabemos por qué, porque tenemos la capacidad, la gente nos busca, pero por alguna razón seguimos en el hueco, ¿okay? Sin darnos la oportunidad de salir adelante. En el hogar, yo me desvivo por mis hijos, trabajo, pero ellos no me entienden. ¿No será que tú no te sabes comunicar? ¿No será que tú sientes que lo que dices es suficiente? ¿Te has preguntado lo que ellos reciben de tu comunicación? Que cuando tú dices báñate, ellos entienden que se bañen, de repente entienden otra cosa. ¿Te has preguntado eso? En el deporte, se usaba mucho en el deporte para superar el rendimiento. ¿Ok? ¿Cómo se hace? Modelando a los mejores. Comienzo a ver qué hace el que juega mejor fútbol. ¿Qué hace? Desde que se levanta hasta que se acuesta. ¿Ok? Y si te das cuenta, muchos de ellos de repente entrenan 12 horas. Y tú entrenando 2 horas, por favor, ¿ok? No llegas. No te enganches, no llegas, ¿ok? ¿Y qué pasa con el dinero? Se pueden lograr mejores resultados si tú cambias tus hábitos, si tú cambias la forma como manejas el dinero, al menos cómo te llega y cómo se va a salir. Porque si no sabes, es más, si tú cambias el miedo a tener dinero, mucha gente tiene miedo a tener dinero. Porque si tengo dinero, me van a ver mal. Si tengo dinero, van a pensar que soy un ladrón, que lo conseguí de mala manera. Más daño nos hace el concepto, el pensamiento del dinero, los temores, que el mismo dinero en sí. Para seducir, sí se puede usar, pero, sorry, discúlpame, no te lo voy a enseñar en este curso, no es para eso, ¿ok? Pero también sirve. Bueno, hasta aquí hemos
hecho la primera parte, la parte básica, la introducción, la explicación, para qué sirve. Lo que viene es más. Lo que viene ya vamos a comenzar a explicar algunos métodos, algunas formas. Te voy a enseñar cómo es que nos comunicamos y por qué la comunicación es tan importante y por qué no podemos tener el resultado que queremos. ¿Qué está pasando? ¿Es un error mío? ¿Es un error de la persona que recibe? Vamos a verlo. Vamos a verlo. Conforme vamos a desarrollando, tú vas a darte cuenta, oh, yo creo que ahí tengo un problema. O de repente te vas a dar cuenta, debería verlo de esta manera, porque entonces así me va a ser más fácil todo. Vamos a darnos cuenta cómo hay gente que pues percibe las cosas de una manera, te lo adelanto, visual, ok, es bien rápido, otros serán auditivos y otros serán, lo que ya, esa palabra media rara que te dije, kinestésicos. No te preocupes, ni caso le hagas, solo te piensa que es las otras formas de cómo sentirlo, ¿de acuerdo? Es entre el gusto, el tacto. Pero no te preocupes, tranquilo, paciencia y buen humor. En la próxima clase vamos a ir avanzando. No te olvides, el futuro no existe, el pasado no lo puedes cambiar. Solo tienes el presente. Hoy, vívelo y no te olvides, ¿ok? Muchas gracias, que tengan buenos días, buenas tardes o buenas noches. Un saludo.